en el bloque hay un tema que no teníamos necesariamente en la pauta, pero que del que nos vamos a hacer cargo en este momento porque estábamos discutiéndolo en la pausa. Vamos a hablar del ministro Mario Fernández, la salida de Burgos y el rol en el que queda Valdés, pero antes también queremos hablar de lo que está pasando con el senador Jaime Orpis, un senador de la República que está en este momento en prisión preventiva, cumpliendo prisión preventiva, acusado de 3 delitos. Delito tributario, cohecho y también uso irregular de asignaciones parlamentarias. Él ha reconocido el delito tributario y el uso irregular de las asignaciones, él lo reconoció. El que no ha reconocido es el delito de cohecho. Hay además una reiteración en el delito, que es lo que utiliza la Corte una vez que le llega la apelación para considerar que la cautelar en el caso de Orpis tiene que ser la prisión preventiva, en este caso a cumplirse en Capitán Llévar. El miércoles viene la formalización de Pablo Longueira y se espera que en el caso de Pablo Longueira, que va a estar acusado por cohecho y por delito tributario, no sea la misma sanción, no solo porque el fiscal lo considera un tema de criterio del fiscal, sino porque además la gran diferencia entre Orpis y Longueira está en la reiteración de los delitos supuestamente cometidos y que son parte de la investigación. Esa es una aclaración que es importante, pero en el caso de Orpis, el tema de la prisión preventiva saltó a la polémica, es parte de la polémica y tiene partidarios y detractores, obviamente. Pero que no estamos acostumbrados a ver a un senador que ingresa en prisión preventiva. Ese es el shock. Estamos ante una novedad. Mira, yo personalmente, hablando como abogado y como persona interesada en el derecho, no me gusta la prisión preventiva como una medida cautelar, existiendo el arraigo nacional, existiendo el arresto domiciliario completo. Es una medida que nunca me gusta, pero curiosamente no son los sectores de izquierda, sino más bien los sectores de derecha, los que tradicionalmente en Chile durante las últimas décadas han abogado por la previsión preventiva porque creen que nunca les va a faltar a ellos. Entonces ahora rajan vestiduras porque se aplica la prisión preventiva al senador Orpis, pero ellos la querrían para todos los delincuentes que han cometido a veces delitos menos graves que los que al parecer cometió el senador Orpis. Y quisiera agregar algo, Connie, no con el ánimo de introducir un aspecto enojoso, pero a mí me llama muchísimo la atención la solidaridad partidaria y gremial de la UDI con un senador que está formalizado por delitos reiterados, graves, en los que hay una cantidad importante de dinero involucrada. Me parece que es una especie de reírse de los ciudadanos. Pero ¿te parece? Yo creo que es una solidaridad más bien humana que política. No lo sé, Connie. Yo tengo una percepción más aguda. La UDI nunca ha sido capaz, por lo menos en sus coroneles, en sus viejas directivas, no me refiero a algunos parlamentarios jóvenes que hoy tiene, nunca se avergonzó de haber apoyado una dictadura ni de las violaciones a los derechos humanos, de las que fue, lo dice Sebastián Piñera, el candidato por el que van a votar, no yo, cómplices pasivos. Yo digo, si nunca desarrolló rubor, menos vergüenza ante eso, ¿qué vergüenza podrá darle a la directiva de la UDI que uno de sus senadores esté dentro por cohecho? ¿Lucho? Bueno, yo no tengo el mismo nivel de cariño que tiene Agustín Esquella por la UDI, que lo ha dejado de manifiesto ahora. O sea, está feliz de que estén presos. No, dije que no estaba de acuerdo con la prisión preventiva. Luis considera vergonzoso que sus correligionarios y amigos se conmuevan por esta situación. Me estás distorsionando lo que yo dije. La verdad es que yo partí diciendo, perdona que te interrumpa, partí diciendo que era enemigo de la prisión preventiva. Pero ándate al fondo. ¿Por qué la UDI? Pero dijiste que merecían estar presos porque apoyaron una dictadura, por no sé. Eso es lo que mira, todos escuchamos lo que dijiste, así que no sigamos discutiendo sobre eso. Yo quiero decir que si tú te vas a transformar en el intérprete oficial de mis palabras, dejemos que la gente las interprete. La gente que lo está escuchando. La gente que lo está escuchando. Déjame ahora dar mi opinión. Tú dices mi opinión es muy distinta. Mira, yo creo que yo conozco a Jaime Orpis desde hace bastante tiempo. Y es una muy buena persona. Yo creo que él ha dicho en su defensa, no en su defensa judicial, que no la conozco porque no he estado en los... Pero es que esa es la que interesa. Pero, no, también interesa la otra. Interesa la otra. Interesa la otra. Interesa... ¿Cuál defensa? Que no sea la judicial. ¿Cuál interesa? ¿Tú me puedes dejar hablar? ¿Cuál es la otra? ¿Me puedes dejar hablar o no? ¿Te puedes quedar callado un rato para que yo exprese lo que yo quiero
expresar. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? Ya, lucha. Hay otro tipo de defensa, que es la defensa ética. Es la defensa ética, en la que puede ser distinta de la justicia. La justicia ordinaria establece un veredicto de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a lo que los ministros interpretan que es la ley. Pero hay otra que es muy importante también, que es la defensa ética. Yo estoy tranquilo, no estoy tranquilo con lo que hice. Lo que yo hice fue un error, o fue un acto que es éticamente reprobable en el sentido que yo me estoy enriqueciendo como fruto de mis acciones. Jaime Orpiz y su entorno, su familia, ha expresado que él no se ha enriquecido con la política, cosa que a quienes lo conocemos personalmente nos consta. Él no se ha enriquecido con la política. Él ha cometido una serie de errores casi imperdonables. O sea, ha vivido de la política. Pero ganó por fuera de los sueldos habituales. Pero ha vivido de una manera relativamente modesta. No es una persona, como él dijo, es una cosa, es un detalle, pero dijo, no he cambiado el auto en 10 años, vivo en la misma casa que hace 25 años. O sea, no es una persona que se haya enriquecido con la política. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante la distinción entre lo que es la verdad judicial y lo que es la situación de él. Judicial todavía no perdón. Lo que interesa es la verdad judicial, no ética. No es lo único que interesa. Pero si todos nos culpamos éticamente. No, perdón. Pero es una persona muy admirable que él y su familia sostienen una obra que es la de los niños drogadictos. Es una persona que tiene una historia de vida que yo creo que merece, que quienes lo conocemos, no como tú, que lo tienes etiquetado, que es de la UDI, quienes lo conocemos los vamos a defender. Ahora, creo que ha cometido todos los errores posibles de cometer. Delitos. Todos los errores posibles de cometer en la administración. No está sancionado. Pero está formalizado por delitos, no por errores. Nadie es llevado a los tribunales por errores. Pero déjame hablar. Pero siempre es una conversación. Controla tu odio contra la UDI. Odio. Que hable el pato ahora. Ya, se me callan ustedes dos y si tú no quieres ver preso, está bien. No lo quiero ver preso. Él se buscó esta persona. Entonces, lo que yo quiero decir, a ordenar, por favor. Lo que yo quiero decir, perdón, para terminar, es que aquí ha habido una medida cautelar que ha aplicado la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones considera que Jaime Orpiz es una persona que es un peligro para la sociedad y por eso lo manda a la cárcel, a Capitán Llaver, y cambia la precautoria que le habían dado antes, que era que él tenía que estar en su casa en arresto domiciliario. Entonces, yo no puedo entender si es que no es que están anticipando una condena, que supone que no es lo que debe hacer una medida cautelar. ¿Cuál es la diferencia para la sociedad entre que el señor Orpiz está preso en su casa o que esté preso en una prisión? Mira. La diferencia es que le están haciendo anticipadamente cumplir parte de su condena. Como a miles de chilenos. Como a miles de chilenos. Exactamente, como a muchos chilenos. Y yo creo que ese no es el espíritu de las medidas cautelares. Y por lo tanto por eso no nos gusta la prisión preventiva ninguna. Déjame una cosa. A mí también en general, el entusiasmo que ha existido en Chile, especialmente en un sector en los últimos años, con meter gente presa, que a mí siempre me ha cargado, lo encuentro contra lo que uno ha combatido y ese discurso, acordémonos de dónde viene la puerta giratoria y acordémonos de dónde viene el tratar de ser más riguroso y estricto y duro en estas medidas. Esto fue una reforma no tan vieja. La reforma procesal penal no traía la prisión preventiva como viene ahora. Hay que preguntárselo a Espina. Pero y a otros senadores de derecha. Y a otros senadores de derecha. El asunto que no obliga a la Corte a... No obliga. El asunto que yo creo que es profundo en esto, y yo no lo radicaría como Agustín en la UDI, yo lo radico en algo que espero que no suene más odioso, que es un asunto social, que tiene que ver con qué se entiende por delincuente y que tiene que ver con una frase que tú repetiste varias veces aquí hablando de Orpiz, que es yo conozco a Orpiz. A los delincuentes, a los que cometen delitos en una población no los conoce. Ni los conoce la élite chilena, ni los conoce nadie. Y por lo tanto, el atributo, la categoría de delincuente se le regala con mucha facilidad porque nadie lo conoce. Resulta que a mí me sucede que me da pena Orpiz. Y cuando veo a su esposa me da pena, pero te juro que me da la misma pena
que cuando veo a un poblador agachado subiéndose a una cuca y siendo juzgado por toda la audiencia y por todos los televidentes y por todos los vecinos antes de ser todavía demostrado su delito. Tienes toda la misma. Tienes toda la razón en eso. Yo lo comparto y es más, a mí no me gustan, por ejemplo, algunos programas de televisión en los cuales aparecen unas suertes de reality de delincuentes en los cuales la policía los persigue y todo lo más. Pero tengo el mismo sentimiento, lo que pasa es que no conozco a ese señor. Exacto, y esa es una cosa que es bien compleja. Es bien compleja porque no nos cuesta nada tratar de delincuentes en un determinado ámbito social y en un círculo de opinantes a quien desconocemos. Y se habla de perseguir a los delincuentes, y se habla de ser duro con los delincuentes, de no transar con los delincuentes, de no tener puertas giratorias, de no darle respiro a los delincuentes, y de meterlos presos y que se pudran en la cárcel los delincuentes. Y resulta que hay otros que no merecen el nombre de delincuentes porque cometen errores. Y eso es porque tú los conoces. Y ahí se produce una cosa que es jodida, que es dolorosa, que es terrible y que demuestra la injusticia profunda en la que vivimos en una comunidad. No ha sido condenado por ningún delito. Por eso, si yo está acusado de varios delitos. Yo no me estoy pronunciando ni de la una ni de la otra. Lo único que constato, y no lo constato, no te estoy acusando a ti, lo constato en el universo en el que uno se mueve, o en el que uno escucha en la televisión, o en el de los que opinan, de los que tienen voz, de los que tienen el micrófono a mano, es esa sensación, es conmoverse con uno que ha compartido, al parecer, con ese mundo, experiencia, colores de piel, colegios, calles, veredas, y no con ese otro con el que nunca uno se ha cruzado. Los tribunales de justicia, Luis, tú lo sabes también, no juzgan personas, juzgan actos. De manera que cuando a alguien se le aplica la prisión preventiva, uno no es ninguna excusa de decir yo lo conozco y es una buena persona. Eso no tiene nada que ver. Bien, entonces. Los tribunales, Luis, ahora pido yo también que no se me interrumpa, se juzgan actos. Con menos frecuencia, y el senador, tú lo voy a hacer. Y el senador Orpiz, al parecer, incurrió en una seguidilla de acciones, de conductas. Es el primer caso en Bien, la historia entonces de la no estamos juzgando a la persona ni deseándole mal a la persona. Yo he tenido amigos que han sufrido prisión preventiva justamente y no han dejado por eso de ser mis amigos. Los he ido a ver, los he apoyado y he seguido siendo sus amigos. Pero porque recién, son, Luis, pero porque te extrañaste porque la gente de la UDI... Luis, pero puedo terminar, porque son buenas personas. Pero te repito, los tribunales no juzgaron a ese amigo mío si era una buena o una mala persona. Juzgaron una conducta de esa persona que era grave y por eso le aplicaron esa medida cautelar. Entonces, yo pediría más serenidad en esto. Tú hablaste de odio mío hacia la UDI. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver simplemente... feliz no, Luis, otra vez no me distorsiones. Yo partí diciendo... Fustigaste a los que lo defendían. ¿Qué fue lo primero que dije? No soy amigo de las prisiones preventivas, al revés del sector que tú representas. No digo tú, tu sector por décadas ha tratado de meter a toda la gente en la cárcel, como dijo Patricio. Entonces, no soy yo el que tengo que dar explicaciones. Ustedes mismos se pillan la cola. Entonces, cuando los otros delinquen, son delincuentes, porque no tienen identidad. Cuando delinquen los de nuestro lado, no, cometieron errores. Ese doble estándar, que también lo hace la izquierda de repente, Luis, estoy de acuerdo contigo. También acabamos de ver proyectos de ley presentados por este gobierno que se podrían calificar de populismo. Estoy de acuerdo. También Marcos Enrique Ominami o el senador Rossi hablan de que cometen errores. Los tribunales no juzgan personas, juzgan actos. Y no juzgan actos erróneos, ni tampoco juzgan actos éticos o no éticos. Juzgan actos según son conformes o no conformes a derecho. Eso estamos de acuerdo. Y si los tribunales no deben hacer eso, ¿quién lo hace? No, está bien, pero igual uno puede tener un juicio ético respecto al comportamiento de una persona. O sea, pero no es eso lo que está en duda. El juicio ético y el juicio por la relación personal y todas esas cosas. Aquí la verdad judicial no está sentada todavía, pero las cosas van en el camino en el que van, digamos. Y este miércoles viene lo de Longueira. El jueves van a pasar dos cosas importantes en materia internacional, que yo creo que es importante que las remarquemos. ¿Y cuándo viene lo de Peñailillo? ¿Cuándo viene lo de todas las personas? Pero déjame un alcance, porque esto tiene que llevar a pensar también. Con la misma, si acaso vamos a reaccionar velozmente ante las circunstancias, con la misma velocidad con que alguien sale gritando que hay que meter a la cárcel a quien supuestamente le robó una cartera o la radio del auto, etcétera.
Si ahora, ante esta situación, vamos a gritar que no hay que meter atolondradamente a la cárcel, sepamos que la ley es para todos igual, o por lo menos en eso consiste el esfuerzo. Y si vamos a encontrar que es atolondrado meter a este hombre a Orpiz por esta razón, el mismo criterio tendrá que ser al que es visto como ladrón de gallina. No, lo que quiero invitarlos en los 5 minutos que nos quedan es no dejar de anticipar dos cosas importantes que vienen en materia internacional el jueves. Uno es la vista que tiene que hacer la Asamblea de la OEA respecto de si se convoca o no se convoca la Carta Democrática en el caso de Venezuela. Y es un tema bien relevante porque el secretario general de la OEA, un uruguayo en este momento, que es el que sucedió a José Miguel Insulza. Peruano. ¿Ah? Luis Almagro. Luis Almagro gran desempeño como secretario general. Ha tenido un muy buen desempeño y ha hecho todo lo posible por por involucrar a la OEA directamente en el caso venezolano. Y encontró la forma de hacerlo vía Carta Democrática, que es demostrándole a Venezuela que está incumpliendo su propia Constitución. Exacto. Esa es la razón por la cual la OEA... con lo que hizo José Miguel Insulza. Sí, Insulza fue bastante criticado. Ha estado mejor este secretario general. Ha sido bastante más proactivo, al menos en ese punto. Hay que ver qué pasa en la OEA ese día, que puede ser una cuestión bastante decisiva. Lo que buscan es obligar a que el gobierno de Maduro haga el referéndum revocatorio este año y no cuando él se le dé la gana. Esa es una cosa. Y lo otro es que el jueves viene la votación de lo que se conoce como el Brexit, que en realidad la campaña comunicacional de los que están por la salida ha sido muy exitosa en el caso del abandono de la Unión Europea, ¿verdad? Que es lo que significa el Brexit, es la salida. El otro se llama Remain, pero nadie lo tiene internalizado, que es por el Remain, por el permanecer. Murió una parlamentaria la semana pasada, fue brutalmente asesinada en el contexto de la campaña por un hombre que gritó Gran Bretaña primero, ¿verdad? Y que era un partidario de la salida, a diferencia de ella. Es un proceso que tiene muchas aristas, que no solamente tiene consecuencias políticas para la Unión Europea, para la propia Inglaterra, para Escocia, ojo, sino que ha tenido también un costo económico gigantesco. Se calculaba que las bolsas han perdido como 360 millones de dólares solamente por la incertidumbre provocada por el proceso. Sería lamentable que Gran Bretaña saliera de la Unión Europea, porque la Unión Europea a nivel de ese continente tan importante, y esto lo podríamos haber hablado también con Ernesto Tone, porque la expresión es suya, hay ahí en marcha un muy estimable proceso civilizatorio. Sí, parte tú con el año 1952, cuando se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Luego, en 1957, a través del Tratado de Roma, se crea la Comunidad Económica Europea. Mira, carbón, acero, después Comunidad Económica, más. Oye, y finalmente, propósito del acero, yo creo que está unido por rieles de ferrocarril. Bueno, estoy convencido que la Unión de Europa está amarrada por el ferrocarril. Bien, pero fíjate que el año 92... en el Tratado de Maastricht, se crea la Unión Europea. Mira cómo han ido de menos a más. Gradualmente. No sin dificultades, no sin problemas. Mira la amenaza que hay hoy día por el lado inglés. De manera que uno apostaría, pero desde tan lejos nosotros no estamos viviendo en ese país como para juzgar realmente lo que pasa. Sí. Sería desafortunado para un proceso civilizatorio tan interesante como el que está teniendo en Europa, que podría ser, con todos sus altibajos, pero mira tú cómo han ido de mucho menos a más, una suerte de ejemplo. Parece que se atolondraron con la moneda, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la moneda fue un error, pero Gran Bretaña ya está fuera de la moneda. Sí. O sea, Gran Bretaña no usa el euro, tiene la libra esterlina y sin embargo está en esta disyuntiva. Yo creo, en una opinión, digamos, como economista, que el principal peligro del Brexit no está tanto en la salida de Inglaterra, porque creo que se ha exagerado los efectos negativos que tendría la salida de Inglaterra, tanto para Inglaterra como para la Unión Europea. Yo creo que el principal efecto es el efecto de demostración que esto pudiera ocasionar, porque resulta que hay otros países, los que tienen quizás menos raigambre con la tradición de la Unión Europea, como Suecia, por ejemplo, en las cuales probablemente si tú haces un plebiscito va a ganar la salida también
de la Unión Europea. Sobre todo en un Suecia. contexto donde el tema de la migración y todo, la xenofobia. Entonces, yo creo que el problema más importante puede ser por el efecto de demostración que signifique una salida de Gran Bretaña. Porque podría ser que otros países, Suecia y otros de los países nórdicos, empezaran también a considerar la salida de la Unión Europea. Eso se vincula un poco con lo que decía Agustina, porque y también con lo que hablamos en el bloque anterior de la gobernabilidad y de estos ciclos que uno más o menos puede notar de unión y desunión, o de proyectos comunes y proyectos digregativos. La Unión Europea es un esfuerzo de pensar más allá, no solo de la individualidad, sino de la nacionalidad. Y es un esfuerzo por pensar en común, en conjunto, por generar apoyos con las distintas... Habían más pobres que otros en la Unión Europea desde el momento en que se planteó, ciertamente. Portugal estaba en una situación radicalmente distinta a la francesa o a la alemana o a la inglesa, y así sucesivamente. Y el sur de Italia era de unas pobrezas que no tienen ninguna relación con la Suiza, etcétera. Pero aquí había un proyecto civilizatorio, un empujar este pedazo de la humanidad en una dirección de apoyo. Lo que está pasando en Inglaterra, y más con los argumentos que tú dices de lo que puede ser el ejemplo, el ejemplo que esto le provoque a otras partes, nos está hablando de que estamos en otro, parece, ciclo, que no es precisamente feliz. O sea, que es el sálvese quien pueda, el veamos cómo se arregla la riqueza de cada parcialidad, el ver cómo está convertido una vez más en peligro y en incomodidades internas en los países los flujos migratorios, etcétera. O sea, hay algo que es triste en el dato, digamos, de lo que está detrás de esto. La Unión Europea creó una auténtica ciudadanía europea, independientemente de las ciudadanías nacionales, y dio un ejemplo, yo creo, al planeta y a nosotros los de América Latina, que estamos tan retrasados en eso, de que no es malo para un Estado de pronto ceder parte de su soberanía por una causa común y por objetivos nobles e importantes como los que allí se persiguen. Hay un entendimiento de la palabra Entonces, democracia. esta ciudadanía europea que aspiraba a atenuar... ¿Cuánta soberanía y en qué temas las vas a hacer? Bueno, pero ellos lo han hecho, yo creo que esa es la discusión, pero lo han hecho todo por consenso, todo por acuerdo, nunca ha impuesto un Estado a otro. Pero mira tú, cómo un proceso que tenía el precioso efecto de atenuar los nacionalismos exacerbados, que mira tú lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, vuelve de pronto el euroescepticismo y también como a nacionalismo resucitar nacionalismos que son absolutamente trasnochados. Algo me dice a mí... En los mismos momentos en que el estado de bienestar se supone que es pésimo negocio, no sirve, no alcanza la plata. Nunca ha sido un buen negocio. El partido del miércoles. Pero para los que pagan impuestos. Apuesta. Pero a eso voy. Nunca hubieras apostado 7-0 el de México. El del miércoles con Colombia. 3-0 sí. Yo creo que Chile ha demostrado que está en un nivel hoy día un poco superior a Colombia, pero que también Colombia es un rival difícil. Yo te diría que un rival un poco más difícil que México. Juégatela. Juega un poco mejor. No, yo creo que gana Chile, pero no... No sé cuánto. Un resultado me resulta muy difícil darlo. Ya, ¿Pato? Jamás habría hecho un 7-0. Gana Chile con 2 goles de Bocellur. Su ídolo. ¿Y tú? Su ídolo ¿Agustín? cívico. Yo creo que ganará Chile. Bastaría que jugara al nivel de cómo jugó contra México, incluso un poco inferior, sin despreciar al rival, porque Colombia es un muy buen equipo. Pero yo veo a Chile en la final, no me pregunto. ¿Y quiénes van a hacer asado el miércoles? Van a hacer una muy buena Agustín final. no va a hacer asado. La carne al horno. Yo creo que voy a estar en algún asado, no sé si lo voy a hacer yo, pero... ¿Y a ti te gustan las prietas en agua? No como interiores. Oye, no, pero lo importante creo yo de que si Chile llega a la final se ratifica ya que en verdad Chile está entre los mejores equipos del mundo. Ojalá sea así. El partido del otro día fue de nivel de cualquiera, ¿no? Fue de muy buen nivel. Espectacular. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado esta noche, don Patricio, don Luis, don Agustín. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Chao. Hasta luego.